Dicen que los demonios no siempre llegan desde el infierno. A veces, para que encuentren el camino hacia nuestro mundo, solo hace falta un poco de fe, pero la fe equivocada. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más perturbadores y documentados de la parapsicología europea, una historia que nos lleva hasta el norte de Italia, en 1998, a un pequeño pueblo que prefería mirar hacia otro lado antes que enfrentar el horror que se escondía en una de sus casas. La llamaban la habitación roja. Nadie sabía exactamente por qué, pero era un lugar maldito, una construcción vieja, con las ventanas selladas con tablones de madera y una humedad que parecía devorar la pintura de las paredes. Los niños no jugaban cerca, y los adultos bajaban la voz al pasar frente a ella. Era como si la propia tierra alrededor de la casa estuviera contaminada por algo invisible, algo antiguo y maligno. Y así permaneció, como un secreto a voces, hasta que una noche la desesperación llevó a alguien a cruzar su umbral. Esa persona era Lucía Ferraro. A sus 25 años, era una enfermera llena de vida, o al menos lo había sido. Durante meses, una sombra se había cernido sobre ella. Todo comenzó con ataques que los médicos no podían explicar. Convulsiones violentas que la dejaban exhausta, voces que susurraban en su mente cuando intentaba dormir. Y lo más aterrador, heridas que aparecían en su piel de la noche a la mañana. Arañazos, marcas de mordidas, como si algo la atacara mientras dormía. Los doctores realizaron todas las pruebas posibles en tomografías, análisis de sangre, evaluaciones psiquiátricas. El diagnóstico siempre era el mismo: no hay nada. Lucía estaba, según la ciencia, perfectamente sana. Pero su madre, una mujer devota y aferrada a las viejas tradiciones, no creía en la ciencia. Ella estaba convencida de que el origen del mal era espiritual. Recordaba perfectamente cuando había empezado todo, justo después de que Lucía aceptara un trabajo temporal en un hospital abandonado, un lugar con una historia oscura. Se rumoreaba que, más de 50 años atrás, en una de sus salas, se había practicado un exorcismo que terminó en tragedia. La madre de Lucía creía que su hija no estaba enferma, sino que algo se había adherido a ella en ese lugar, algo que ahora la estaba consumiendo desde dentro. Desesperada, acudió al sacerdote local, el padre Mateo, un hombre de fe inquebrantable, que no solía tomarse estos asuntos a la ligera. Al principio, él se mostró escéptico, pero aceptó visitar a Lucía. Lo que vio en esa visita lo convenció de que no se enfrentaban a una enfermedad humana. Los ojos de la joven, antes de un verde brillante, a veces se oscurecían hasta volverse casi negros. Hablaba en lenguas que no conocía y mostraba una fuerza antinatural. El padre Mateo fue claro en lo que habitaba en Lucía no era de este mundo. Pero había una condición para poder expulsarlo, una regla terrible. El demonio debía ser confrontado y expulsado en el mismo lugar donde había sido invocado por primera vez. Y según la entidad que hablaba a través de Lucía, ese lugar no era otro que la habitación roja. Así, en una fría noche de octubre, se preparó el ritual. Llevaron a Lucía atada a una camilla de hospital, cubierta con sábanas blancas que parecían un sudario. Solo 4 personas se atrevieron a entrar en aquella casa maldita: el padre Mateo, armado con su fe y sus textos sagrados; 2 ayudantes laicos, hombres valientes, pero visiblemente aterrorizados; y la madre de Lucía, cuyo amor era más fuerte que su miedo. Decidieron grabar todo el proceso en una cinta VHS, un intento de documentar lo que sucediera. Aunque esas cintas, como veremos, tendrían un destino muy controvertido. Al entrar, un olor denso y metálico los golpeó. Las paredes estaban manchadas de un color rojizo oscuro. Al principio, pensaron que era pintura vieja o humedad, pero la pestilencia era inconfundible. Era sangre, y no estaba seca, parecía fresca, como si las paredes de la habitación estuvieran sangrando.
Colocaron a Lucía en el centro de la estancia. El padre Mateo encendió las velas y comenzó a recitar las oraciones del ritual de exorcismo en latín. Apenas pronunció las primeras palabras, la atmósfera cambió. Lucía empezó a gritar. No eran gritos de dolor, eran aullidos inhumanos, sonidos guturales que parecían desgarrar su propia garganta. Su cuerpo se retorcía en la camilla con una violencia espantosa, como si sus huesos estuvieran siendo quebrados y reacomodados desde dentro. Sus ojos, que habían vuelto a su color normal por un momento, se tornaron de un negro absoluto, pozos vacíos que absorbían toda la luz de la habitación. Y entonces, de su boca, salió un sonido que no se puede describir con palabras humanas. Era una mezcla de siseos, gruñidos y un lamento profundo. Una voz que parecía provenir de las entrañas de la tierra. De repente, todas las velas se apagaron al mismo tiempo, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total, rota solo por la pequeña luz de la cámara de video. En la grabación se escucha claramente la voz firme pero temblorosa del padre Mateo, preguntando, ¿quién eres? Y la respuesta hiela la sangre. Una voz doble, superpuesta, como si dos seres hablaran al unísono a través de la garganta de Lucía. Responden, soy muchos. ¿Y tú? Ya estás dentro. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. Uno de los ayudantes comenzó a sangrar profusamente por la nariz, manchando su camisa de rojo. El otro, simplemente, se desplomó en el suelo, convulsionando de la misma manera que Lucía lo había hecho días atrás. El padre Mateo, viendo que perdía el control, levantó su crucifijo de plata, un símbolo de su fe y poder. Pero en lugar de repeler a la entidad, el metal comenzó a brillar al rojo vivo, derritiéndose entre sus dedos como si fuera cera. El sacerdote gritó de dolor y lo soltó. En ese instante, Lucía dejó de convulsionar. Abrió sus ojos negros, lo miró fijamente con una calma aterradora y con su propia voz, una voz suave y casi infantil, le preguntó, ¿de verdad crees que puedes salvarme? El sacerdote, ignorando la quemadura en su mano, intentó continuar la oración, pero una fuerza invisible lo levantó del suelo y lo arrojó violentamente contra la pared opuesta. Su cabeza golpeó el yeso con un sonido seco y horrible, dejando una marca roja, que años después aún sería visible en las fotografías policiales de la escena del crimen. La cámara VHS, que había caído al suelo, sigue grabando. Muestra cómo las luces de un reloj de pulsera parpadean frenéticamente antes de detenerse en seco a las 3:03 de la madrugada. Lo que siguió fueron exactamente 7 minutos de gritos desgarradores, el sonido de cosas rompiéndose y un caos indescriptible. Y luego, un silencio absoluto y pesado. Cuando los bomberos y la policía finalmente forzaron la entrada al amanecer, alertados por los vecinos que habían escuchado los aullidos, se encontraron con una escena de pesadilla. La habitación estaba completamente cubierta de sangre. Las paredes, el techo, el suelo, todo en el centro. La camilla vacía, con las sogas que habían atado a Lucía rotas y esparcidas por el suelo. Sobre la camilla, la Biblia del padre Mateo, abierta en una página casi completamente quemada. Solo un versículo era apenas legible, una súplica de los evangelios, y los demonios le suplicaron que no los enviara al abismo. Pero en la habitación no había nadie, ni Lucía, ni el padre Mateo, ni sus ayudantes, ni la madre. No había cuerpos, tan solo sangre y silencio. Lucía Ferraro nunca fue encontrada. Su desaparición sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. El padre Mateo, sin embargo, reapareció. Días después, fue encontrado vagando en las ruinas de un monasterio, abandonado a kilómetros de distancia. Estaba en un estado catatónico, con la mirada perdida y sin reconocer a nadie. No respondía a preguntas, no comía, no dormía, solo repetía una y otra vez la misma frase. En un susurro ronco, ella sigue en la habitación. Ella sigue en la habitación. Pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica hasta su muerte. Los ayudantes
y la madre de Lucía jamás fueron vistos de nuevo. La investigación policial se cerró por falta de pruebas, catalogándolo como un caso de múltiples desapariciones sin resolver. Las cintas VHS fueron confiscadas como evidencia. Pero años más tarde, investigadores de lo paranormal y periodistas lograron obtener copias parciales y de muy mala calidad, que se filtraron. Y lo que muestran esos últimos segundos, quizás lo más aterrador de toda esta historia. En los fragmentos finales, la cámara está en el suelo, temblando. La imagen es granulada y oscura, pero se distingue una figura femenina poniéndose de pie. Camina lentamente hacia el lente. Es imposible ver su rostro con claridad, pero se aprecian dos puntos oscuros donde deberían estar sus ojos. Y detrás de ella, en la penumbra, algo más se mueve. Una forma oscura, amorfa, que parece tener demasiadas extremidades, retorciéndose como una sombra viviente. La figura de Lucía se acerca cada vez más a la cámara, hasta que su silueta llena toda la pantalla. La cinta se corta abruptamente, pero no sin antes registrar un último sonido. Un susurro femenino, muy cerca del micrófono, que dice claramente: no apagues la luz. La casa de la habitación roja fue demolida en 2003. El ayuntamiento intentó limpiar el terreno, construir algo nuevo, pero nadie quiso comprarlo. Hoy es solo un solar vacío, cubierto de maleza. Pero los vecinos del pueblo, los que recuerdan aquella noche, aseguran que la historia no ha terminado. Cuentan que, en noches de tormenta, una extraña luz roja a veces parpadea desde el centro del terreno vacío, como si la habitación aún estuviera allí. Y dicen que, si te atreves a acercarte lo suficiente en el silencio de la noche, a veces puedes escuchar un susurro llevado por el viento, un sonido débil, casi imperceptible, como si alguien o algo todavía estuviera rezando ahí dentro. Gracias por acompañarme en esta historia tan escalofriante. Si te gustan los misterios y los casos paranormales, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Déjame en los comentarios qué piensas sobre el caso de Lucía Ferraro y la habitación Rohan. Nos vemos en la próxima exploración de lo desconocido. Buenas noches y que duerman bien.